¿Y si te dijera que la meditación es una herramienta que se va a volver imprescindible en tu vida a partir de ahora? ¿Que podríamos ser para hacer posible lo imposible? Bienvenidos a la segunda temporada de Meditando en una montaña rusa, un espacio donde puedes elegir recibir inspiración, guía, tomas de conciencia y te voy a presentar a un montón de gente absolutamente increíble. Soy María Nieto, maestra de meditación y mindfulness, y te voy a dar un montón de herramientas fáciles y divertidas para gestionar tus emociones, para así, de esta manera, ayudarte a que tu sistema nervioso central pueda vivir en calma y así vivir una vida sin ansiedad, sin preocupaciones y eliminando todo aquello que te está limitando para tener una vida increíble y en calma y fluir así con total facilidad en esta montaña rusa que es la vida, haciendo posible lo imposible. En el capítulo de hoy tenemos visita en Meditando en una montaña rusa. Como os había dicho, traeré al podcast a gente que creo que es una contribución para este planeta o que al menos así lo ha sido en mi vida. Hoy tenemos con nosotros a una persona que para mí es una de esas personas que la primera vez que lo ves parece que ya lo has conocido antes. Es probable que así sea. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Sanz, maestro de meditación y mindfulness, que acompaña a personas y a grupos pues en este camino del crecimiento personal a través de sus terapias. Y ha escrito un libro absolutamente maravilloso que os recomiendo, que se llama 7 días con Chukla, que es una novela, pero que a su vez es una guía muy fácil y muy sencilla para entender las claves del mindfulness, de la meditación y del crecimiento personal, contada a través de algo absolutamente maravilloso que no os voy a hacer spoiler para que os leáis este maravilloso libro. Así que no me enrollo más y comenzamos. Bueno, pues empieza este episodio con Antonio Sanz. Que mi primera pregunta es, ¿qué es lo más relevante de ti para que todos los que nos están escuchando te conozcan? Dale, que he tenido que empezar a grabar porque ya se había arrancado y he dicho, espera, espera, que voy a grabar. Así que dale. Bueno, de cara al mundo de la conciencia, que es un poco en el ámbito en donde esta conversación contigo tendrá lugar, quizá lo más relevante o lo más importante de mi poca importante trayectoria es el cambio de vida que yo di en el año, ¿qué año fue? Finales de 2013, principios del 2014, en donde decidí que abandonaba una vida profesional, digamos, estándar, de un trabajo intenso en el que exigía muy demanding, ¿no? Muchas horas de trabajo, muchos viajes, bueno, en fin, una cosa muy al uso del mundo que vivimos, para dedicarme prácticamente full time solo a la meditación, a la escritura y a enseñar meditación y temas de crecimiento personal, ¿no? Entonces eso fue un salto al vacío que di de la noche a la mañana y sin pensármelo demasiado. Yo sabía que mi vida en algún momento dado se iba a orientar hacia esto que llamamos la espiritualidad, pero no sabía cómo ni cuándo. Y de repente, pues en ese año lo vi claro y di ese paso y, y me fui a mi casa, como quien dice. Es decir, no tenía un plan B preparado, ¿no? Sino que fue un salto inmediato, repentino y al vacío, del que no me arrepiento en absoluto. Mi vida dio un cambio cualitativamente a muchísimo mejor. Ahora tengo tiempo para escribir, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para meditar y tengo tiempo para trabajar en lo que me gusta, me apetece, me divierte y me fascina, ¿no? Entonces, esto significa un cambio a una calidad de vida mejor. Pierdes algunas cosas, como es natural, esa remuneración económica de una vida profesional más intensa, pero a cambio ganas muchísimo, ¿no?
Y no contaría más sobre mi trayectoria personal, ¿no? Bueno, No creo. ahora te voy a sacar yo información. Yo, por ejemplo, empecé a meditar porque me dio un ataque de pánico y se me cerró el esófago, ¿no? Y entonces una cuñada mía me dijo, venga, yo te... No, no, no fue. Primero fue el médico que me vio en urgencias, perdón, que me dijo que tenía que empezar a meditar y cambiar mis prioridades, cosa que le agradezco infinitamente que un médico en urgencias te diga eso. Y fue mi cuñada la que yo le pregunté, oye, ¿y esto de meditar cómo se hace? Y entonces me dijo, pues nada, te vas a YouTube, pones una meditación y la haces, ¿no? Y así empecé. Y ese fue como mi clic, ¿no? Que me hizo meterme en este mundo. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Por qué empezaste a meditar? Bueno, esto viene de largo, ¿eh? Yo desde muy pequeñito tenía ya bastante interés y curiosidad por estos temas. Es decir, que esto me viene casi, casi desde mi infancia. Y luego en mi última adolescencia o temprana juventud, en torno a los 20 años, empecé a practicar artes marciales y empecé con la meditación Zen. Empecé a hacer Zen y que es muy marcial, muy rígido, ¿no? Es una cosa así muy japonesa. Está muy bien, ¿eh? Es fascinante el Zen, ¿no? Es muy duro. Y luego, a los pocos años, cayó en mis manos un libro que cambió mi vida, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, de Uspensky, y que es una... eh, es la declaración de principios o cómo se formula lo que se llama el cuarto camino, que ahí en los años 80 era relativamente conocido, pero que ha ido quedándose muy relegado y hoy día se conoce muy poco, la filosofía del cuarto camino. Porque era como muy dura, ¿no? Muy rígida, muy... El cuarto camino, no tanto como el Zen, te diría. Pero el cuarto camino, tuve la suerte de encontrar una escuela del cuarto camino en Madrid. Esto te estoy hablando de mediados de los 80, año 85, 86, esa época. Para los que no tengan ni idea de lo que estamos hablando, me gustaría aclarar que hay un montón de formas de meditar. Al menos para mí, creo que todas son válidas y que lo importante es que funcione para cada uno, ¿no? Que cada uno tiene su camino. Para mí la meditación es el momento en el que tú conectas contigo, ¿no? Y para mí hay diferentes caminos que te llevan ahí. ¿Para ti qué es meditar? A ver, quería hacer comentar lo que acabas de decir. Efectivamente, hay muchos tipos de meditación. Se puede meditar con los ojos abiertos, se puede meditar mirando una vela, mirando un punto, se puede meditar con un mantra, se puede meditar escuchando sonidos biaurales, se puede meditar en diferentes posturas. Eh, efectivamente, hay mil tipos de meditación, pero yo que paso mucho tiempo con muchos grupos iniciando a la gente a la meditación, es muy importante desde un principio tener como dos o tres ideas muy claras cuando empiezas a practicar meditación, porque luego si no, se incurren en hábitos mentales que luego es muy difícil recular y tratar de evitarlos, ¿no? Cuando uno se inicia en la meditación, sobre todo si no tiene una guía muy clara, lo que va buscando es tratar de apartar el pensamiento, tratar de que la mente va buscando ese silencio del que tanto se habla, ¿no? Mm. Entonces, de manera instintiva, uno empieza a hacer una dicotomía entre lo que es meditar y cuando estoy distraído en mi pensamiento. Son dos. Entonces empiezo a ver mi pensamiento como el enemigo de mi meditación, es decir, el elemento que me distrae de mi silencio meditativo es el pensamiento. Entonces, de una manera casi instintiva, sobre todo al principio, uno empieza a pelear contra ese pensamiento o simplemente empieza a sentir un cierto desagrado o una cierta incomodidad cada vez que uno es consciente de que se ha distraído, ¿no? Mm. Y Y el empiezas camino, contigo ¿eh? mismo, ¿no? Que empiezas la lucha contigo misma, la culpa y todas estas cosas
¿no? Sí, entonces la gente se sienta a meditar y pasa la mayor parte del tiempo o distraída o peleando con su distracción. Entonces no estás practicando meditación, estás practicando frustración, Sí. porque estás permanentemente frustrado y acá, al final acabas diciendo, oye, mira, esto de la meditación no es para mí, ¿no? ¿Cuál es el camino que yo creo más correcto para enfrentarse a este tema? Es la entrega, es decir, no pelear en absoluto. Si hay pensamiento, no quieres que se vaya, no quieres que se quede, simplemente eres testigo de que hay este pensamiento o hay esta preocupación o hay esta ansiedad o cualquier cosa que estés experimentando y lo que tienes es que darle espacio para que eso esté integrado en un espacio mayor en la práctica de meditación. Cuando esa entrega o esa eh, dejación aparece, todo ese ruido, esa ansiedad o cualquier cosa que estés experimentando se torna en una forma de silencio. Pero el camino va por un absoluto no hacer, por un absoluto conexión con el cuerpo, una máxima relajación y un entregarse absolutamente a lo que hay, a lo que es, sea lo que sea que es. Si Rendir. ahondas y profundizas en esa entrega, el pensamiento desaparece, eventualmente. Al final, yo creo que la rendición, ¿no? Y aceptar todo como es, incluso esas preocupaciones, ¿no? Que te rondan la cabeza, aceptarlo como pues, forma parte de ti y es normal y no resistirte ni luchar contra quién eres ni contra lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Yo creo que al final eso es la única manera de trascenderlo, amándolo y aceptándolo tal y como es. Sí, en el espacio de la meditación es donde puedes empezar a trabajar eso. En nuestra vida cotidiana lo que tratamos es de apartarlo de nosotros, de evitar el sufrimiento, ¿no? Esto es un movimiento que hemos aprendido prácticamente de bebés. Yo me acerco hacia el placer y huyo del dolor. Entonces, cuando aparece cualquier incomodidad emocional, cualquier desagrado, cualquier persona que me desagrada, mi instinto inmediatamente, mi reacción mecánica es apartarlo, evitarlo, y si no puedo evitar mi pensamiento es pelear con eso, ¿no? Y el camino es el que tú acabas de describir, es así. ¿Qué recomendación le darías para una persona que a lo mejor está viviendo una situación incómoda, poco divertida y que normalmente queremos evadir, ¿no? Con diferentes mecanismos de evasión que existen. Pero bueno, ya hemos decidido que después de estar trabajando nosotros mismos, nos vamos a enfrentar a esta situación. ¿Qué pasos darías tú o qué consejos le darías tú como para lo que yo llamo atravesar ese túnel a la siguiente pantalla? Bueno, lo primero es una convicción profunda de que la manera más eficaz de quitarte de en medio ese problema no es peleando con él, no es evitándolo, sino abriéndote, como tú acabas de describir, sino abriéndote a esa experiencia. Yo utilizo siempre un ejemplo que se entiende muy bien de cómo la resistencia al dolor, y el dolor, digamos que es cualquier incomodidad emocional que puedas experimentar, por ponerle un nombre, cómo la resistencia al dolor genera más sufrimiento. Todos nos hemos bañado en aguas frías, ¿no? Especialmente los que veranean en Galicia o en el norte saben lo que es el mar a 16 grados o menos, ¿no? ¿Qué ocurre en este ejemplo muy claro que todos hemos tenido la experiencia? Cuando yo me meto en el agua fría, la primera reacción que tiene mi cuerpo es de arrugarse, de rechazar, de desagrado. ¿Qué ocurre? Que me estoy resistiendo a un estímulo que yo juzgo como doloroso y entonces mi cuerpo se resiste y esa resistencia me produce una sensación de miserabilidad, ¿no? Pero como he decidido lanzarme al agua, hay algo en mí que está por encima de esa resistencia que me hace meterme de lleno, me lanzo de cabeza y empiezo a nadar. Y hay un momento en mi cuerpo
donde la resistencia al frío, en este caso el frío sería el dolor, desaparece y me entrego al agua fría. En ese momento en el que yo me entrego al agua fría, la sensación del frío pasa de ser desagradable a tonificante, a agradable, a decir, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿No? ¿Qué es lo que ha cambiado? La temperatura del agua es la misma. Lo que ha cambiado en mí es que he soltado mi resistencia y me he entregado a la experiencia de lo que es. Aquí se entiende muy bien este proceso, que es dolor más resistencia igual a sufrimiento. Elimina la resistencia, desaparece el sufrimiento y se queda el puro estímulo, como aquí hablo del frío, y el estímulo en sí mismo es neutro. Soy yo quien le pone un calificativo o un juicio negativo o de desagrado. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que yo al final es, como yo soy muy de tacos, ¿no? Es la sensación de a tomar por culo, allá voy, ¿no? Y aunque te duela, aunque te produzca pena, aunque tal, ¿no? Es como sacar esa fuerza de yo por mis narices voy a atravesar esto, pase lo que pase, tengo las herramientas y me voy, ¿no? A vivir esto, a experimentarlo, porque al final como tú decías, los juicios, ¿no? Los puntos de vista que tenemos de las etiquetas de bueno, malo, correcto o incorrecto, muchas veces nos impiden experimentar la vida, porque la vida tiene esas cosas, divertidas, poco divertidas, unas más estimulantes, otras menos, y eso es lo que hemos venido a hacer, a vivir. Y entonces, si nosotros nos quedamos quietos y no nos permitimos sentir todos esos estímulos, pues vamos a echar la vista atrás y nos vamos a dar cuenta que a mí me ha pasado y seguro que a mucha gente que nos está oyendo también, de que tienes años en blanco, ¿no? O sea, es Sí, es como... que pierdes, es decir, tenemos en esta sociedad una tendencia. No es bueno estar triste, no es bueno estar enfadado, no es bueno experimentar toda esta paleta de emociones, pero lo que no podemos hacer es una selección, es decir, el paquete es un paquete completo. No podemos decidir, yo solo voy a estar solo lo bueno, para mí solo lo bueno, solo lo feliz y lo alegre, lo otro no lo quiero experimentar, ¿no? Hay una película de Disney que se llama, la tradujeron en español del revés, creo Sí. que se llama, que en inglés es Inside Out, en donde eh, se meten en la mente de un adolescente que se llama Riley. No sé si la has visto. Sí, 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 la he visto, buenísima. Entonces, sus emociones las interpretan unos personajes, ¿no? Entonces, la protagonista de la película es Alegría, ¿no? El personaje de Alegría, en donde ve que la alegría se empaña cada vez que el personaje de Tristeza, no me recuerdo ya si era si tristeza o miedo, creo que era tristeza, aparece, ¿no? Entonces, Alegría está tratando todo el rato de eliminar a tristeza de la conciencia de esta adolescente, ¿no? La película es interesantísima y a lo largo de todo ese trayecto, que es el paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? De esta niña, la moralina o lo que uno aprende de la película es que la tristeza es necesaria, absolutamente necesaria. Es una paleta de nuestras emociones que nos hacen procesar la realidad de determinada manera que nos enriquece también. Si elimináramos la tristeza de nuestra vida, bueno, el miedo tiene un componente de autopreservación obvio, ¿no? Llamémosle el miedo innecesario, el miedo que yo creo en mi mente. eh, Ese sí que podríamos eliminarlo y en eso estamos trabajando, pero toda esa paleta de emociones no podemos quitarlas y quedarnos con la alegría, sino que se nos queda como truncado la experiencia de la realidad. Entonces, no hay nada malo en estar triste. No hay nada malo en procesar una experiencia de la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja. Hacer ese luto es necesario para poder procesar de la manera correcta y enriquecedora esa experiencia de vida. Lo que no podemos es meterla ahí debajo de la alfombra y tratar de olvidarnos de ello porque eso va a seguir ahí.
Sí. Y eso nos va a generar una desconexión con nosotros mismos, que es lo que llamamos trauma. Mm, exacto. Y tú, Antonio, con todo lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? A nivel, bueno, de conciencia colectiva y demás, ¿por qué crees que es tan necesario hoy en día meditar? ¿Por qué crees que a lo mejor todo este tema de la espiritualidad, de la meditación, está ahora como más de moda, ¿no? O por qué los seres humanos necesitamos o nuestra alma nos ha llevado a este camino. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto? Bueno, porque hay alguien que se está saliendo de la foto de mi vida y ese alguien soy yo mismo. Es decir, nos estamos perdiendo a nosotros mismos en la experiencia, ¿no? Todo a nuestro alrededor nos va llevando a la inconsciencia. De hecho, en el gimnasio te ponen una pantalla de televisión y música para que te desconectes de lo que estás haciendo, ¿no? Porque exige un esfuerzo, porque exige... Entonces es mejor estar desconectado, que ese esfuerzo lo haga tu cuerpo como si fuera el de otro, pero que tu cabeza esté en otro lado. Todo a nuestro alrededor nos hace perdernos a nosotros mismos, ¿no? Y eso tiene un coste que llamamos estrés, que llamamos ansiedad y que llamamos depresión. Y la meditación o cualquier disciplina de crecimiento interior o espiritualidad, lo que nos está haciendo es reencontrarnos a nosotros mismos, recuperarnos, encontrar ese espacio de silencio donde yo me reconcilio con mi trauma, con mis procesos que necesito procesar, no estar desconectado de ellos, donde yo puedo elaborar, porque puedes hacer meditaciones activas y puedes en la meditación trabajar un conflicto que estés experimentando con determinada persona o con determinado suceso. Y el momento de la meditación es un momento excelente para que ese suceso no te secuestre y te suma en una emoción con la que no puedas, sino para poder ver cómo vas poco a poco procesando todo ese proceso del dolor, cómo puedes ir abriéndote a él sin perderte, sin perder tu conciencia, ¿no? Son infinitos bueno, infinitos, son muchísimos los beneficios que tiene la meditación, pero por lo que me estás preguntando, yo creo que ese sería, por Mm. recuperarte a ti mismo. Bueno, y ya por último, porque yo me podría estar horas hablando contigo, ya lo sabes, este hombre ha escrito uno de los libros más maravillosos que he leído, que son, Hombre, muchas gracias. El tuyo tampoco está nada mal, ¿eh, María? bueno, son diferentes, son diferentes. El 7 días con Chukla, bueno, la verdad es que a mí había momentos que parecía que me lo habías escrito a mí, primero porque uno de los sueños de mi vida es tener una camper e irme por ahí a viajar. Es algo que haré algún momento de mi vida. Que amo a mi perro, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos animales, esa conversación que tienes tú con Chukla, ¿no? A lo largo del libro, la hacemos, o sea, o creemos que la estamos haciendo. Y es un libro que recomiendo de verdad a todas las personas que quieran saber un poquito de qué va toda esta historia de la espiritualidad, de la meditación, del conocerse y de la conciencia. Cuéntame un poco para ti qué significa ese libro. Bueno, el libro aspira a ser una especie, como tú has dicho, de guía, ¿no? De tocar, digamos, los 6 o 7 temas desde mi punto de vista esenciales del trabajo interior, como la meditación o, bueno, muchos otros, ¿no? Y, y pretende hacerlo en una forma, creo yo, nada pretenciosa, sino muy sencilla y en un diálogo. El diálogo es la parte de la novela donde más ágil se lee, ¿no? Más sencillo, y la novela es en realidad un gran diálogo, ¿no? Todo el libro es un diálogo con Chukla. Chukla es mi perra.
Entonces es un diálogo con esta perra que adquiere conciencia y se convierte en un guía espiritual de Tito, que es el propietario de Chucla, ¿no? Entonces, como digo, aspira a ser una especie de introducción o de profundización en estos temas de espiritualidad a través de una forma o de un cuento fantástico muy amable, ¿no? Muy positivo, muy alegre en sí mismo, ¿no? Esta era la intención. Sí, y yo que, por ejemplo, hay muchísima gente que me oye que son madres y que, bueno, yo como tengo niños adolescentes u otras madres que también tienen niños pequeños, para mí es un libro también que es maravilloso para esta edad, ¿no? Para estos adolescentes que empiezan a despertar, que ahora, gracias a Dios, hay bastantes que vienen ya de serie bastante más equipados que nosotros espiritualmente. Y ya mi hija, por ejemplo, se lo dejé, ¿no? Y lo empezó a ojear y se enganchó. ¿Ah, sí? Y, Ah, qué y es- buena noticia. y ¿Cuántos es- años tiene? tiene 17, Ok. va a cumplir 18. Y empieza ya, ¿no? A darse cuenta de que su madre igual no está tan loca como ella pensaba y que no hace tantas cosas raras como ella lleva tantos años pensando. Y ya empieza, ¿no? Empieza a utilizar mis aceites esenciales, empieza a escuchar meditaciones, ¿no? Y yo siempre les dejo como libros, ¿no? Les dejo por la casa como cosas y de repente pues ella ya lo va cogiendo y me parece que es, si tenéis hijos adolescentes o bueno, o ya que sean un poquito más mayores y que les interese, creo que es un libro maravilloso para darles un montón de claves y de guía y acompañarles en ese inicio, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias por la parte que me toca como mamá, por Oye, ayudarme. yo encantado. Estas son las cosas que me encantan oír, ¿no? Que Mm. el libro tenga esa utilidad, especialmente, efectivamente, con un adolescente, ¿no? Que estás todavía ahí en un momento de búsqueda, ¿no? Y el tener el impacto de información adecuado, yo creo que es esencial, ¿no? A esa edad. Sí, sobre todo que te lo expliquen de una manera tan fácil de entender, ¿no? Y tan natural. Aunque Ujú. para mis hijos yo creo que todo este tema es algo bastante natural porque han crecido con ellos. O sea, el rato de meditación es el rato de meditación, o sea, es como algo que forma parte de su vida y es algo que su madre hace, igual que el comer o igual que el hacer deporte. Bueno, pues también que tengan acceso a esta información de una manera que ellos la puedan entender, ¿no? Porque también hay muchos lenguajes dentro de la espiritualidad más complicados, ¿no? Más complejos o más rígidos que ellos no entienden y creo que este libro es perfecto para iniciarse, ¿no? En todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias Gracias a ti, María. y, y nada, Y nada, encantado de estar aquí. Sí, estoy encantado siempre de estar y hablar contigo. Siempre es una delicia. muchísimas gracias Antonio por regalarme tu tiempo, por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría. Espero que os haya gustado este capítulo tanto como a mí. Ya sabéis que si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo a través de todas mis redes sociales o con Antonio en into-mindfulness. Ahora sí que sí, ¿estás listo para hacer posible lo que otros piensan imposible? Te acompaño en este proceso a través de todos mis canales Meditando con María en Instagram, en YouTube o en mi página web. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y así me ayudarás a llegar a muchísima más gente. Y si tienes alguna duda te puedes poner en contacto conmigo por cualquiera de mis canales. Por favor, no te rindas, que vamos todos juntos en esto, haciendo posible lo imposible.